Bueno, 25 de julio de 2018, festividad de Santiago. Antes, hace muchos años, fue fiesta nacional, porque este santo ha sufrido una evolución a lo largo de los tiempos. Bueno, pues primero fue el personaje bíblico, el apóstol Santiago, después en España pasó a llamarse Santiago Matamoros. Bueno, pues por favor, imaginémonos a día de hoy que celebráramos la festividad de Santiago Matamoros. Después fue Santiago Apóstol, patrono de España, y actualmente es Santiago. Se celebra en Compostela, en la localidad, la capital político-administrativa de Galicia, y ahí se queda. Bueno, festividad en Galicia y festividad para todos aquellos que se llamen Santi. Nosotros comenzamos ya el programa de hoy. Vamos a hablar a continuación con Daniel Arias, él es investigador principal de algunos de los proyectos de los que vamos a hablar, y con Carlos López, profesor titular en la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de dos proyectos singulares que se acometen, y ellos son algunos de sus máximos responsables. El Metro de Dublín, la construcción del Metro de Dublín, y la red de transportes de Bahrein. Ahí es nada. Vamos a comenzar por Dublín, vamos a comenzar por lo más cercano, aunque bien lejos está, vamos a comenzar por Irlanda. Daniel, ¿en qué consiste el proyecto que están acometiendo del Metro de Dublín? Sí, se trata de la primera línea de metro, que es una ciudad que tiene entre la ciudad y el entorno 1.100.000 habitantes. Es una línea de metro norte-sur, de unos 25 kilómetros, aún no está definida la longitud total, con dos túneles como obras singulares, que es un túnel primero de unos 16 kilómetros y un túnel segundo de unos 3 kilómetros, y conecta en el norte del aeropuerto con toda la zona central de Dublín y hasta la zona sur del puerto. Entonces es la primera vez que se comete una obra subterránea. Lo que tiene en Dublín es bastante densidad de tráfico y hay 4 líneas de metro ligero superficial con tipo tranvía. Y entonces es la primera vez que quieren hacer una obra subterránea. En realidad, tan solo hay un túnel en Dublín, es una cosa curiosa, de 2 kilómetros, un bypass de acceso de mercancías al puerto, y es el único túnel que han hecho, entonces va a ser una obra emblemática para ellos. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cómo llega la Universidad de Oviedo hasta Dublín? Bueno, nosotros trabajamos con varias empresas españolas de ingeniería y constructoras, y una de ellas, que es Sidon, con la que ya hemos participado, por ejemplo, en las líneas de metro, tenemos 5 años en Riad, en Arabia Saudí, consiguió en concurso con una empresa americana que se llama Jacobs el diseño de esta nueva línea. Entonces nos pidió si podíamos colaborar en el asesoramiento, en el modelización geológica, geotécnica y hidrogeológica de esta zona, que es bastante compleja, con su suelo superficial, donde hay sobre todo gravas y arenas de muy mala calidad geotécnica, y debajo una roca mejor, pero claro, por arriba hay unos entre 15 y 20 metros, y sobre eso están asentadas la ciudad, que es una ciudad bastante vieja, se empezó a construir en los años 20, hasta los años 70 es el grueso. Entonces claro, pasar un túnel por debajo de ese material pues es bastante complejo. Claro. Bueno, esas son las principales dificultades que presenta en lo técnico. Después, ir a Irlanda, supongo que con la experiencia acumulada que tiene usted, en lo humano ya no es tan difícil. Irlanda, bueno, pues podemos decir, son como nosotros, más o menos. Sí, hicimos algún otro proyecto en Europa, este realmente es de los más civilizados, digamos, entre comillas, ¿no? Y hay infraestructura suficiente. Por ejemplo, en otros proyectos tenemos problemas para conseguir máquinas de sondeos, para conseguir laboratorios que hagan ensayos. Aquí todo es bastante más fácil. ¿Qué problemática tiene? La problemática que tiene es que no hay experiencia previa. Entonces, nosotros aportamos el know-how, la experiencia que tiene nuestro grupo de investigación en obra, tanto en proyectos como en construcción, en España, sobre todo de alta velocidad, que hemos colaborado más de 10 años con el ADIF y seguimos colaborando, es lo que hemos aportado y por lo que nos han tenido en cuenta. Muchas veces tenemos la idea de que por fuera nos tienen como fútbol, toros y flamenco. ¿Los profesionales españoles están bien valorados afuera? Bueno, en construcción, sin lugar a dudas. Lo que es en construcción e ingeniería,
está en las estadísticas, lo puede ver cualquiera. Las empresas de ingeniería, las empresas constructoras españolas son las segundas del mundo en mayor volumen de negocio, después de las chinas, que claro, no se puede comparar. Entonces, la experiencia que tienen en España, sobre todo con las infraestructuras que hemos realizado en los últimos 15, 20 años, esencialmente alta velocidad, aeropuertos, también puertos, les ha dado un background muy importante. La variedad geológica en España es muy amplia. Hay problemas, los mismos problemas que hemos tenido en España en algunos túneles, pues los vamos a tener en Dublín, los vamos a anticipar, y eso es muy importante para ellos. Esto lo han valorado muy positivamente. La experiencia en obra civil, que la tiene poca gente. En este caso concreto se va con una empresa americana, Jacobs, que es la tercera del mundo en ingeniería, y ha contado con una empresa española y con nosotros para aportar ese know-how. Claro. Bueno, vamos con Carlos. Después volvemos con los dos, con Daniel y con Carlos. En este caso nos vamos a centrar en Carlos López. Red de Transportes de Bahrein. Bahrein, para muchas personas, hasta ahora era un circuito Fórmula 1 donde iba Alonso ahí, también otro español, dejando el pabellón bien alto. ¿Cómo es el proyecto de la Red de Transportes de Bahrein? Pues el proyecto de la Red de Transportes de esta ciudad, que todos conocimos a través de la Fórmula 1, de la capital, Manama, consiste en dos redes que suman 30 kilómetros de longitud, son superficiales y llevan una veintena de estaciones aproximadamente, porque también está por concretar el proyecto constructivo. Estamos todavía en una fase de anteproyecto, que decimos en nuestro ADGOT. Y bueno, es una red de transporte más sencillita que en el caso de Dublín, aunque tiene otros hándicaps relacionados fundamentalmente con el sustrato arenoso, con el particular sustrato de la isla de Bahrein. El proyecto es, como decía, está por concretar al 100%, todavía estamos en una fase anterior. Y fundamentalmente la complejidad reside un poco en el tema de las cimentaciones, en el apoyo de las estructuras, fundamentalmente las estaciones, claro, sobre esos sedimentos arenosos que quizá no sean un poco menos conocidos a los españoles, ¿no? Que no tienen una geología un poco más diferente, claro, a la de nuestro país. ¿Cómo surge el proyecto de llegar hasta Bahrein? Pues como en el caso anterior, como comentaba mi compañero, surge a través de la ingeniería IDOM de Madrid, que es la que está elaborando esta fase de anteproyecto, y como tenemos una colaboración prácticamente se puede definir como estable, la Universidad de Oviedo está aportando conocimiento a esta gran ingeniería que tiene la sede en Madrid. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, prestamos asesoramiento, en nuestro caso asesoramiento geológico y geotécnico. Hasta donde la empresa no llega, pues la Universidad de Oviedo aporta ese plus intangible, porque no se ve, pero bueno, que es muy importante en el desarrollo de obras de ingeniería en entornos geológicos que pueden resultar complicados en bastantes ocasiones. ¿Y cómo se desarrolla el proyecto? Porque leía en la nota de prensa que el subsuelo, o los materiales, bueno, usted nos lo aclarará, que era similar a Gijón. O sea, Bahrein similar a Gijón en este caso. Guarda ciertas similitudes, desde la edad de las rocas, el tipo de rocas. El subsuelo de la ciudad de Gijón fundamentalmente es muy sencillo, tiene una serie de rocas subhorizontales que denominamos calizas, las que levantan los picos de Europa. Sí. La problemática de estas rocas, que son básicamente muy parecidas a las que afloran en el subsuelo de Manama, en Bahrein, los problemas los conocemos porque se parecen a los que tenemos en Asturias, ¿no? Que haya cavidades kársticas, una cierta alteración, a veces algún riesgo de hinchamiento, etc. Sobre estas rocas aparece un suelo que también encontramos en Gijón, aunque tenga un origen un pelín diferente, que es un suelo arenoso. En Gijón tenemos el barrio de la Arena, pues en Bahrein, en Manama, tenemos un inmenso barrio de la Arena. Son sedimentos arenosos, allí de origen eólico, los de Gijón serían de origen marino, ¿no? Entonces sí es verdad que guarda unas ciertas similitudes, lo cual para nosotros constituye también una pequeña ventaja, porque es que más o menos estamos familiarizados con algunos de los problemas. Hay que salvar las distancias, porque hay algunas cuestiones composicionales de los materiales, aparte de las cuestiones climatológicas, que no son menores, bueno, que influyen en todo el contexto geológico al que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Claro. Bueno, Carlos, Daniel, bueno, pues al igual que los chicos de la selección, no es la primera vez, como decíamos, que se desplazan afuera. En el historial hay, vamos, como las misiones de paz que realiza el regimiento, prácticamente ustedes han recorrido medio mundo, ¿no? Sí, estuvimos, por decir, los últimos 4 o 5 años, pues estamos ahora acabando un proyecto en Georgia, un túnel carretero que va a unir Georgia con Rusia, que es el primero que van a tener allí. Hemos estado también, ahora mismo hemos acabado también 5 años con el metro de Riad, hemos estado en algunos parques eólicos en México, bueno, por supuesto en España en alta velocidad, estuvimos en Levante, estuvimos en la variante de Pajares, ahora estamos en el AVE de Galicia, acabando.
Sí, hemos tenido bastante. Hemos hecho el año pasado también un proyecto en Macedonia, precisamente el día del partido entre Madrid y la Supercopa. Estábamos ahí, tenemos una reunión concretamente ese día, que coincidió estar allí, ¿no? Y así al corto, medio, largo plazo, ¿qué hay en cartera al margen de Dublín y Bahrein? Bueno, vamos a empezar a partir de septiembre el nudo de Vergara, de la alta velocidad vasca. Bueno, eso ya está más aquí. Que es un proyecto importante. Y estamos con un consorcio también, donde está IDON y está una constructora, dos constructoras españolas, para una red de metro, en proyecto y obra en Ho Chi Minh City, en Vietnam. Que está bastante avanzado, igual también sale. De cualquier manera, los trabajos de Dublín y Bahrein son 2 años más, o sea que aún tenemos trabajo. Todavía hay trabajo ahí. Bueno, cuando una persona, como por ejemplo ustedes, les dicen, Riad, Bahrein, todos estos destinos que nos suenan exóticos. Bueno, ustedes buscan información en casa, oye, a ver cómo es este país, a ver qué me voy a encontrar, o es más, bueno, aquí llego. Siempre, antes de enfrentarnos a un proyecto, evidentemente nos documentamos muchísimo, estamos acostumbrados a la consulta bibliográfica y siempre, se acude a estos proyectos con un cierto conocimiento previo. Y algo muy importante que sí me gustaría recordar, que es que la experiencia que hemos acumulado en el trabajo de la alta velocidad española nos proporciona muchísima seguridad, muchísima experiencia, muchísimo conocimiento previo para abordar este tipo de viajes de conocimiento en el asesoramiento de grandes obras. Citaba antes, Daniel, la obra civil española es conocida por su eficacia, por su calidad. ¿La Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo es tan buena? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Realmente, ahora no hay encuestas porque hace tiempo que no se hacen, pero hace 8 o 9 años que hubo alguna encuesta que daba entre las primeras de España y sin duda tenemos una situación privilegiada en la cordillera, en toda Asturias y en la costa, donde hay una variedad de materiales que no tienen en otros lados, y muy cerca. Esto es una ventaja grande. Por ejemplo, Madrid, que es una facultad que tiene mucho más potencial económico, evidentemente. El problema que tiene es que los materiales que hay alrededor no son muy vistosos para enseñar, es demasiado cerrado. Aquí hay una variedad de materiales desde arenas recientes hasta el precámbrico, es decir, y estructuras y todo, entonces eso es una ventaja. Y luego el grupo en cuestión de geología aplicada a la ingeniería, hay un grupo muy potente, probablemente de los mayores de España, y en recursos naturales, en minería también, nuestro máster de recursos naturales e ingeniería geológica tiene mucho impacto, se cubre casi todos los años, vienen bastantes alumnos de Bilbao, este año, por ejemplo, los dos estamos en el máster, y tenemos gente de Bilbao, tenemos gente de Valencia, de Alicante, de Barcelona, de Madrid, o sea, más de la mitad de los alumnos no son de nuestra facultad, son de fuera. Eso demuestra y vienen esencialmente por la parte, yo creo que aplicada. Para finalizar, vivimos en un mundo tremendamente globalizado y, por otra parte, hace escasas fechas fueron las pruebas de la BAU, la antigua selectividad. Los chavales que aprobaron y, por ejemplo, deciden estudiar geología, ¿deben estar preparados a que ya no va a pasar como con sus padres o sus abuelos, que entraban a trabajar en una empresa aquí en Asturias y se iban a jubilar? Ellos también van a tener que ir a Dublín, a Bahrein, a Riad, a todos estos sitios. Indudablemente, el mercado laboral no tiene nada que ver con el que conocimos nosotros, pero eso en principio no debemos verlo tampoco como un problema. El salir fuera a otras comunidades españolas o incluso el salir de España es algo que les va a enriquecer profesional y personalmente. Otra cuestión es que luego siempre queremos retornar de una u otra manera a nuestra tierra, y eso también es justo decirlo y reconocerlo, y es verdad que sí nos preocupa el que haya una falta ahora mismo de oportunidades laborales, no tanto en nuestro país sino en nuestra región, donde el mercado para los titulados, formamos gente muy buena, producimos muchísimos titulados con un altísimo nivel de preparación, y es verdad que es una pena que a medio plazo gran parte de este valor intangible pues no podemos volver a recuperarlo. Evidentemente las circunstancias no son las mejores, pero bueno, nosotros creo que también somos una facultad privilegiada porque gracias al contacto que personas como Daniel Arias tienen con las empresas privadas, pues generamos un mercado de trabajo adicional que permitimos acercar a los estudiantes de la Universidad de Oviedo en este caso, ¿no? La relación con las empresas va más allá de lo que nosotros les aportemos, nosotros también recibimos mucho de ellas, y un buen ejemplo son las oportunidades laborales que nos llegan gracias al contacto con las grandes ingenierías y con este tipo de obras. Claro. Nos vamos a publicidad y volvemos en un momento y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, continuamos. El programa de esta noche, bueno, quien más, quien menos, a todos nos ha pasado lo mismo. Cuando vamos, ya sea por carretera o por ciudad, al volante y de repente, bueno, pues vemos a la Guardia Civil o a la policía local, el movimiento instintivo es levantar el pie del acelerador, aunque vayamos dentro de los límites de velocidad. No sé, bueno, pues es como un acto reflejo, como cuando te dan con un martillo en la rodilla y se te dispara la pierna. Bueno, pues tú los ves y ya levantas el pie, miras así un poco disimulado si llevas el cinturón, si llevabas el móvil cercano al oído, pues tratas de arrojarlo lo más lejos posible, con una contundencia pequeña para no fastidiar el móvil. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un policía distinto, de un policía diferente, porque el trabajo que realiza, bueno, pues no es específicamente el de vigilar y poner las multas en este caso. Hablamos con José Vázquez, policía local de Oviedo, adscrito al Departamento de Educación Vial. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, digo yo un policía distinto, sí, con todo el respeto del mundo. Gracias. Bueno, lo que trabajo básicamente es la prevención. Sí. Normalmente parece que se nos valora más a los policías los actos heroicos, ¿no? La heroicidad de salvar vidas, de rescatar gente, ¿no? Pero la política preventiva, los trabajos de prevención, simplemente nuestra presencia en un sitio para evitar que se cometan actos o simplemente que nosotros intervengamos en los colegios para evitar que tengan accidentes, parece que eso no tiene la misma valoración, porque no se puede medir, lo que no existe, luego se mide lo que se interviene. Entonces parece que la prevención es como algo accesorio, ¿no? Y yo creo que es muy necesario nuestro trabajo, prevenir para que no haya que intervenir. Trabajamos antes para no trabajar después con el dolor, trabajamos con, digamos, y yo con la diversión y con el buen rollo antes de tener que trabajar después con el dolor, con las desgracias, con el sufrimiento, peor para nosotros y peor para ellos también. Claro. Bueno, para aquellos, que serán pocos, que aún no conocen a José, vamos a explicar qué es lo que hace. ¿En qué consiste el trabajo que realizas en los colegios? Bueno, yo trabajo con niños de 3 a 10 años aproximadamente, o sea, todo el ciclo de infantil, primero, segundo y tercero y cuarto de primaria. Ajá. Luego ya con otros alumnos ya de unas edades más altas ya trabaja otro compañero. Entonces, mi actividad consiste en trabajar la prevención mediante intentar crear en ellos actitudes positivas, digamos, no hablarles ni de normas ni de señales, sino de por qué no debes ir adelante, por qué debes ir cerca de las casas y no cerca del bordillo, porque darles una explicación lógica y sensata, ¿no? Decirles, escapas mejor de un accidente estando atrás, puedes tener acceso mejor a sacar el reposacabezas, que es un salvavidas, para poder golpear la ventanilla y poder escapar. Les dices una serie de trucos y se dan cuenta y dicen, ostras, no se me había ocurrido a mí eso de que, claro, que el coche se arruga menos estando atrás. O sea, les doy una explicación para que se sientan que no se les fastidia porque tengan que ir en una sillita con un cinturón, sino que es porque les va a proteger de no tener unos golpes o de sobrevivir en un accidente. Entonces lo explico de una forma más cálida, más humana, más cercana y más divertida. Yo intento que se divierten. Si se divierten, aprenden mejor, estoy seguro. ¿Y con música y con marionetas? Con y música, con baile? con música, todo, sin complejos. Mira, yo canto mal, pero sin complejos. Yo canto mal. Nada, no tengo complejos. Yo lo que sí intento es, a lo mejor, digamos, arrimar a mis habilidades personales, arrimarlas, digamos, a este trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor tengo capacidad para componer canciones, pero no tengo ni idea de solfeo. No tengo ni idea de solfeo, claro. Pero bueno, se me ocurre una canción porque detecto una necesidad, entonces se me ocurre una canción y empiezo a componer una letra, una música que encajen y después unos contenidos, un estribillo que sea facilón. Y luego, nada, ir al estudio, grabar coros, grabar la voz principal, elegir la instrumentación adecuada, elegir el ritmo adecuado, el tono adecuado. Y luego una coreografía, que es otra. Esa es otra, que también me cuesta trabajo crear una coreografía. A ver, ¿qué hace un policía creando una coreografía? Pues es que llevo comprobado por la experiencia de mi trabajo que los niños, si a la vez que cantan, escenifican lo que cantan, lo interiorizan mucho mejor, se aprenden mejor las canciones y luego cuando cantan en conjunto, como que se unifican otra vez, como que el trabajo, digamos, la música que unifica. Entonces cantan todos en conjunto y después cuando terminan las clases, ¿cómo era la canción? No, que era así, y van cantando las canciones en el recreo. Y dices, y para casa. Y para casa. Y para casa. Sí, soy consciente que en mi casa ha entrado recientemente Andrés el Cien Pies. Exacto, sí. Efectivamente. Yo oigo
pues un día tras otro oigo a Andrés el Cien Pies. Sí, sí, es que además les encargo cosas para los padres, les encargo a los críos que les tiren de la mano cuando vean que los mayores cruzan o cuando van con el móvil caminando y van a cruzar con el móvil, le digo, tirarles de la mano pero sin arrancarles el brazo, que algunos son un poco burros y se parten de risa, ¿no? Eso también es verdad. Entonces les das esa responsabilidad de que ellos nos controlen un poquitín a nosotros cuando no les damos ejemplo, por lo menos que se queden con la teoría. Lo malo es que muchas veces no damos el ejemplo suficiente, entonces acaban llegando a ese vicio. Por ejemplo, el tema de andar con los críos por las bicis por la acera. O sea, ellos pueden ir hasta una determinada edad, pero es que luego van los padres a toda pastilla y los niños detrás, y saltándose semáforos en rojo y cosas de esas. Dices, protejámosles un poco. ¿Cómo nace la idea de poner en marcha en la Policía Local de Oviedo este servicio? Bueno, primero nació de una forma esporádica. En el año 88 empezaron a llegar visitas a colegios por parte del ayuntamiento a diversos organismos municipales, como por ejemplo bomberos, policías, y cuando llegaron a la policía, un curso de niños, pues al principio les atendía un jefe, pero luego dijo que no está tampoco para atender críos. Entonces fue descendiendo en el rango, ¿no? Porque no querían atender hasta a críos. Donde porque, ya no había manera exacto, porque alborotaban. Y yo que estaba en secretaría me decían, tú que trabajas en la radio, pues háblales, que tú seguro que sabes hablarles. Yo, la madre. Entonces, claro, llegué con ellos, me da, en cierto modo, cierto apuro. En ese cuartel, pues, tal y como estaban ahí entre los vestuarios, que a lo mejor llegaban a cambiarse, teníamos que escaparnos al patio, que el patio estaba de lo más cutre. Entonces estaba muy cutre aquel cuartel. Me daba un poco de corte, pero dices, bueno, y a ver, ya que no tengo medios, ya que no tengo un entorno adecuado, saquemos de imaginación un poco todo lo que podamos, ¿no? Y en una de esas, por ejemplo, llegó un Suzuki de la zona rural, unos Suzukis que eran pequeñajos, cuadradotes, que volcaban a la mínima, y llegó un Suzuki al patio y dije, acabo de entrar un Suzuki de la zona rural, ¿queréis conocerlo? Todos, sí, venga, a ver cuántos entráis en el maletero. ¡Guau! Las querías en el maletero. Y yo decía, ahora venga, como los delincuentes, entréis por una puerta y salís por la otra. Y se partían de risa. Entonces le decían su nombre. Entonces, claro, digamos, mis mandos veían que conmigo los críos no alborotaban y que había alguien que los atendía. Me enjaretaron todo eso y luego empezaron los colegios a pedir que nosotros fuésemos a los colegios. Y durante 1 año y medio aproximadamente, pues junto con la DGT, trabajamos en conjunto e íbamos por determinados colegios hasta que eso luego terminó. Y luego en el 93 se organizó un departamento de educación vial en vista de que había otros policías locales, concretamente de Mieres, que venían a algunos colegios de Oviedo. Entonces, bueno, pues dijeron que pueden venir otra gente de fuera, teniendo aquí gente que podía atender. Entonces se creó el departamento y partimos de cero patatero. O sea, no tenemos ni idea de nada. Bueno, yo tenía mi experiencia, ¿no? Pero otro compañero y yo, él había hecho psicología y yo tenía la experiencia de haber trabajado en un medio de comunicación y de haber estado con los críos. Y entre los dos, aunque éramos muy diferentes, pues unificamos criterios y empezamos así, basándonos primero digamos, en el material de la DGT y luego empezamos a crear nuestro propio material, observando un poco el comportamiento de los chiquillos. Y ahí nació... Claro. Y a día de hoy, vas a los colegios de Oviedo y a los de fuera de Oviedo. Y a los de fuera, sí, porque, a ver, empieza a haber una demanda, digamos, externa. Claro, mi ámbito laboral es dentro del municipio de Oviedo, pero ya en vista de que empiezan a conocerme ya por fuera, empiezan a llamar a determinados sitios de Asturias, incluso de otras provincias, digamos, pues yo qué sé, habíamos estado en Pineda de Mar hace tiempo, en Burgos, no sé, estuvimos en varios sitios y luego pues eso va un poco a más. Entonces yo siempre digo, solicitarlo a jefatura y si tenemos un hueco, claro, primero tenemos que cubrir nuestros colegios y si hay un hueco, por mí no hay inconveniente y si jefatura y la concejalía lo autorizan, por mí no hay inconveniente y sí, claro, los gastos que corran a cuenta de ellos, ¿no? Y luego también están llamando ahora pues en congresos, de hecho el mes pasado estuve en uno de Argentina y para mí un honor representar a mi ciudad y incluso representar a España, de los poquitos que íbamos. Y bueno, pues que para mí es un honor y un orgullo, o sea, ser un representante de mi ciudad y que cuenten conmigo y con la experiencia que puedo aportar a los críos y sobre todo ver que los niños, sean de donde sean, son iguales. Reaccionan igual y les das un poco de emoción en la enseñanza, un poquito de emoción que les des y te lo devuelven con creces, son muy agradecidos. Tienes ahí una de las marionetas, me parece, sí, ¿no? Sí, ¿Podemos verla? Sí. Venga, vamos a verla y vas a ir contándome cómo vais, o cómo vas, en este caso, renovando, bueno, pues las actuaciones que tienes en los coles. Por ejemplo, bueno, ¿este quién es?
No soy este, soy esta. Está todo. Soy esta. En este caso. Tuca, la perrita más cuca. Ya me estás haciendo currar, que soy funcionaria, tío. Pero bueno, despierta. Pero bueno, Tuca, la perrita más cuca, tiene un mal genio que vamos. Cotilla. Ya me doy cuenta. ¿Cómo se llama ella? Tuca es una Tuca. perrita que nació en 1995, en abril. Vale, ya me lo estás contando todo, Cotilla. Tienes 23 años, pero bueno, no la aparenta. Ya Está no moza, aparenta. está moza. Sí, por Está mí pasan los completamente años, por ella pasan los lavados. por Pero no pasan los años, no ¿Y envejece. cómo hace Tuca para enseñar a los chiquillos la seguridad vial? Lo dice todo al revés. Eso, soy la tonta al bote. Lo dice todo al revés para que los críos la corrijan. Entonces, claro, los niños pues empiezan a corregirla. Claro, quedó siempre como la bobina. Pero Tuca, ¿Qué? a pesar de todo, de que eres la bobina, la que te metes con ellos, las que los provocas, luego te quieren más a ti que a mí. Ay, mira, ma, pues seguiré haciendo la tonta. ¡Hala! Contenta. Contenta. Entonces, claro, ella es la evaluadora. Es una forma de evaluar. En vez de hacerles exámenes, va a ser Tuca la que va a salir retándoles y diciéndolo todo al revés y bueno, y contando anécdotas, cantando fatal. Se pone, destroza las canciones. ¿Qué dices? Sí, ya, que las destrozas. Cantas Reconócelo. mal, Tuca. Cantas mal, Tuca, de verdad cantas mal. Canto genial. Bueno, canto genial, pero bueno, cántanos alguna de las canciones que destrozas, A hombre. ver, por Mira, ejemplo. mira una que dice, despacito, echo en la sartén 14 huevos fritos. Y si me apetece me como un kilito de patatas con bonito. Tuca no es así. Vale, de patatas con chorizo. Es que las destroza todas y fatal. Entonces, bueno, así, entonces los críos se parten de risa. Claro. Entonces, los críos Bueno, cantan los críos y bien. los que no son los críos, ¿eh? Pero bien. Sí. Ella es tremenda. Pero soy mimosita. Es mimosita, claro que sí, como los niños. Ella es un poco como los niños, un poco exagerada. Sí, ¿no? Pero, y un poco deslenguada y tal. Pero con Tuca también aprendemos una cosita, reconócelo. Que gracias a ti, hay que reconocerlo, los críos saben pedir las cosas por favor. Pero hay que pedirlas por la boca. Ya sé que hay que pedirlas por la boca, pero pide por favor. Vale. Por favor, dar las gracias, saber reconocer que te equivocas y bueno, pues ser cariñoso y reconocer tus errores, sé que no pasa nada. Entonces, tocamos también temas morales, Sí. temas que involucran un poco el respeto colectivo entre todos. Porque yo creo que una educación global también favorece la educación vial. Por ejemplo, Sí. alguien se equivoca, alguien pone mal intermitente, antes alguien frena, bueno, tampoco te pongas pi, 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 Exacto, no, oye. no hay por qué Nada, hundir la mano hacen así y no pasa nada. Claro, no pasa Entonces, nada. que haya siempre buen rollo. Pues aquí está Tuca, currando, aunque sea funcionaria. Aunque sea funcionaria en este caso. Pero Oye, bueno. nada, y 23 años ya nada más y nada menos con los 23, escolares. Tengo unas arrugas, pero en el alma. Calla, Tuca, todo el día quejándote. En el alma. Oye, Bueno. ¿y cuánto tiempo tienes que dedicar a prepararte a ti, a Tuca, a Andrés el Cimbiés? Bueno, ahora menos, ahora poco tiempo. Al principio sí, mucho tiempo. Lo que sí me lleva bastante tiempo, o sea, de mi tiempo libre, muchas veces tengo que estar dándole vueltas a la cabeza a ver qué sketches invento para la siguiente vez, qué canciones. Por ejemplo, ahora ya estoy componiendo otra canción relativa a la sillita y al cinturón de seguridad para los niños pequeñinos. Para los más chiquitinos, entonces que seguramente los niños pequeños del año que viene la cantarán Ya, seguramente. claro. Y va a tener ritmo, ya lo adelanto, así un poco reggae, reggaetón, medio así, un ritmo facilón para ellos, Sí. que ellos participen también. Sí, sí. Es importante que en las canciones participen los críos, es muy importante, que ellos se involucren y que canten conmigo. ¿Qué tal? Oye, en una ocasión. La guardo, no te importa, ¿eh? Sí, adiós, Tuca. Quiero descansar, que soy funcionaria. Dale, ala, venga, la función pública, aquí entre los trastos. Tengo aquí un mogollón de cables, mogollón de cosas. Ay. Manía, pero bueno, ella se ríe de mí, se ríe de Toquisque, ¿eh? Pero bueno, en plan buen Bueno, oye, rollo. yo veo que tú lo llevas bien. Te contaba, me decía en una Sí. ocasión un policía nacional Sí. que cuando los chiquillos visitaban el cuartel, el de Oviedo, el de Buenavista, bueno, pues hacían una cosa que era, los chiquillos pues tenían que esconder algo dentro del cuartel y luego, bueno, pues los perros de la policía pues tenían que buscarlo. Y me decía, es impresionante dónde los chiquillos pueden llegar a esconder algo. Es decir, siempre nos van a sorprender. Nosotros hacemos este mismo ejercicio con los perros, escondemos algo para que los perros lo busquen. Sin embargo, los chiquillos son mucho más ingeniosos. ¿A ti los chiquillos llegan a sorprenderte también en esas actuaciones? Sí, yo qué sé, te sorprenden contándote historias, sobre todo hablándote de sus padres, ¿no? Sí, Porque claro. mi madre hace no sé qué, porque mi padre no sé qué, yo calla, mejor no me entero, porque Claro. ves que te lo sueltan todo y dices, Claro. bueno, parecen delincuentes algunos, pero Claro. mejor porque les tiras de la lengua, sí que te sorprenden. Y luego te sorprenden como niños que crees que son mayores, que crees que son ya, Sí, que se sienten ya ya chavalinos. ante Tuca reaccionan como guajes pequeñinos.
Sí. y otros que se caen al suelo de la risa. Más de uno se me ha caído de la silla y dices, tío, se le va a pasar algo a este crío, Claro, porque claro, claro. se pegan un leñazo y tú vas a ayudarle y el crío está, parece que está ahí con espasmos y que se parte de risa. Claro. Entonces sí que me han sorprendido con preguntas, sí que me han sorprendido con anécdotas que te cuentan y sí me ha sorprendido de críos que a lo mejor, a ver, esto es una anécdota que me pasó hace tiempo, que a lo mejor sufrieron, digamos, que están en una casa de acogida, que habían sufrido abusos de pequeños y que tienen terror a los hombres y que a lo mejor en plan experimental los han puesto con el policía local y que a lo mejor pues esa cría no solamente no me ha tenido miedo, sino que encima se atrevió a preguntarme cosas y al terminar la clase se acercó y empezó a preguntarme cosas que yo no sabía hasta que me lo contaron, sé que te lo cuento. de niños que tenían terror a la policía y después de estar conmigo pues que te daban la mano, que la chocaban, de críos de clases de familias desestructuradas que lo mismo, ¿no? Que tienen un concepto muy negativo y que luego les cambia. Entonces dices, si consigo con eso de que nos aprecien un poco más, de que nos acepten un poco más, de que tengan ya otra visión de la policía y de que vean que somos humanos, de que no estamos aquí para asustarles, ni para meterles miedo, ni para reñirles, que si ellos llevan un comportamiento, digamos, normal. Que no pasa nada, que estamos para ayudarles, no para reñirles, que luego se pierden, luego les pasa algo y escapan de nosotros. Y es una cosa que sí me gustaría decir a los padres, que por Dios no les metan miedo con nosotros. ¿Qué manía tienen de meterles miedo? Que el policía, se lo digo al policía. Entonces sí que me gustaría que eso no lo hicieran. Y bueno, no dejan de sorprenderme los críos, no dejan de sorprenderme y yo siempre estoy abierto a aprender de sus reacciones para luego hacer comentarios en otras clases, en otros cursos. Claro. Para ir renovando, bueno, pues todo lo que les vas transmitiendo, en este caso, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la educación vial. Bueno, pues José Vázquez, Policía Local de Oviedo, el Departamento de Educación Vial, hemos conocido, bueno, pues la cara distinta o el aspecto distinto de un policía local. Pero señalar un poco lo que tú decías, ¿no? Cuando uno de tus compañeros bueno, pues va en moto o está parado en una calle y de repente nos hace así y era porque llevábamos el móvil, yo entiendo que él no lo hace con el ánimo de fastidiar y ahí te voy a calzar X euros, no, es por evitar que unos metros más allá e ir distraído con el móvil tú puedas atropellar a una persona, acabar con una vida o causar una desgracia y fastidiar no solo aquella vida, sino también la tuya propia, ¿no? Exacto, es que también tenemos que partir de nuestra responsabilidad y no transmitir esa responsabilidad negativa a los niños, ¿no? Yo si me ponen una multa es porque hice algo que se la merece. No puedo decir delante de los niños, es que ese policía fue a fastidiarme y no sé qué. Claro, es que si tú no lo haces no te van a fastidiar, evidentemente. Entonces, que no estamos aquí para andar machacando a nadie, simplemente que si tú te arriesgas a aparcar mal porque vas a tomar el cafetín al bar, te pones en doble fila, pues ya que cometes ese error, por lo menos estate pendiente del coche, no cojas y te olvides, entonces luego no te quejes. ¿Cómo de largos son los... Fue un minuto? Ese fue un minuto, ¿cómo de largo puede ser? Exagerado. O sea, dura más que la prórroga de cuando juega el Madrid y marca en el 94, ¿no? O sea, sí, porque es que muchas veces yo, también cuando hacía alguna intervención en la calle, pues que ya lo hacía aposta, ¿no? Me ponía a dar vueltas alrededor ya para que me vieran bien. Bueno, pues hasta que no sacaba la libreta ya es cuando aparecían. Oiga, que fue un momento. Y yo, bueno, que es que no me vi hasta ahora. Pero es que salen del bar. Entonces dices, hombre, por Dios, es que, no me vengas luego contando milongas que yo te he visto salir de ahí. Pero bueno, a ver, hay de todo. Hay de todo. No puedes tratar a la gente todos por igual. Las leyes son todas por igual, pero bueno, también la gente tiene que tener su responsabilidad y no echarle la culpa a guardia, y menos delante del crío, porque enseñas que luego los críos trasladen su culpa y su responsabilidad a los padres. Luego van a ser ellos también víctimas de haberles enseñado eso. Sin duda. Pues José Vázquez y Tuca, que ahí ya se fue a descansar, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y gracias por transmitir a los escolares ovetenses, a los escolares asturianos y a los de más allá incluso, bueno, pues esa educación vial, esa seguridad vial que hay que tener para que el día de mañana sean buenos conductores, responsables conductores y responsables peatones, en este caso. Muchísimas gracias. De nada. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar. El programa de esta noche, bueno, pues no son ajenos a ello. Los chiquillos están de vacaciones, con lo cual
Hay que darles una ocupación, tienen que emplear el tiempo en algo. Bueno, pues atrás han quedado los tiempos en los que podían, bueno, pues bajar a la calle a jugar y divertirse de las 1000 y un maneras. Hoy en día, pues prácticamente todo consiste en unas máquinas en las que hay que darle a la mayor velocidad posible a 50 botones y, bueno, provocar holocaustos nucleares en la pantalla o ganar el campeonato del mundo virtualmente, ya que los de verdad no lo ganan. Bueno, sin embargo, hay mejores maneras de pasar el tiempo y una, sin duda, de las mejores es leer. Y si para encima de la que leen aprenden algo, pues entonces ya miel sobre hojuelas, mejor que mejor. ¿Qué pueden aprender este verano? Bueno, pues pueden aprender una interesante historia, la historia de los reyes Pelayo y Gaudiosa. Aquí los tienen. Pelayo, sí, el de la batalla de Covadonga, sí, el que inició la Reconquista, sí, el que puso las primeras piedras del país que es España, sí, el que derrotó a los musulmanes, también antaño conocidos como moros, y los mandó, bueno, pues montaña abajo y Asturias abajo, y ahí comenzó todo, hace muchos siglos. Bueno, para hablar de esta publicación se encuentra esta noche con nosotros su autora, ella es Gara Lafuente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, luego me contará, porque me lo estaba diciendo ahora, cómo se gestó este libro, pero lo primero, vamos a hablar de qué nos encontramos en Pelayo y Gaudiosa. Nos encontramos un poco pues desde los orígenes de Pelayo, que todos sabemos que son controvertidos, pero para no crear más controversia para los niños, pusimos todo lo que viene descrito en las crónicas históricas, sean buenas, malas, falseadas o no, son las únicas que hay. Claro. Entonces esos son los datos que hemos cogido y después pues tratamos desde el inicio de explicarles a los niños cuál había sido la motivación de Pelayo, qué fue lo que le llevó, digamos, a hacer, o qué fue lo que le pudo haber llevado a iniciar la Reconquista, cómo salió de Toledo, cómo luchó en la batalla de Guadalete, cómo perdió su casa, cómo se refugió en Asturias, cómo trajo las reliquias de Toledo por encargo del arzobispo de Toledo a la catedral de Oviedo, cómo primero a Cangas de Onís, cómo se inició la batalla de Covadonga, qué pasó después. Queremos también, sobre todo lo que hay es muchísimos dibujos. Sí. Lo que queremos es que... Este es guapísimo, ¿no? Este dibujo es guapísimo. Se trata un poco de contar Gaudiosa, que fue la primera reina asturiana. Si Pelayo, digamos, que puede ser desconocido, Gaudiosa es inexistente. Más aún, sí. Entonces, lo que queríamos también era darles a conocer pues el nombre de Gaudiosa, la figura de Gaudiosa, que creemos que alguna influencia también tuvo que haber tenido en su tiempo con lo que pasó en Asturias, que además es la madre de los herederos de la corona asturiana, y creíamos que también era justo que se conociese y que se la contemplase al lado de su marido Pelayo. Claro, claro. Bueno, esta historia, ¿solo para niños? O si los padres se la leen en voz alta, lo típico de te voy a leer un cuento antes de dormir, ¿se van a encontrar con algo que les sorprenda? Hombre, yo espero que sí, espero que lo que pueda resultar divertido y ameno para el niño, pues también le pueda resultar ameno para el padre. En la introducción del libro sí que pone una introducción histórica, que es un poco más seria, tal vez a lo mejor dedicada a los padres, donde aborda todas las cuestiones que son un poco controvertidas respecto a Pelayo, el origen, que claro, todo el mundo reivindica, los cántabros reivindican el origen de Pelayo, los gallegos también, los asturianos, que yo decía, digo, dentro de poco Pelayo va a ser sevillano si seguimos así. Bueno, según los catalanes, Colón también pertenece a Cataluña. Bien. Entonces, bueno, para tratar de evitar un poco esto, pues es por lo que sí hay controversia, pero bueno, también tenemos unos datos históricos a los que algún caso le tendremos que hacer, porque están escritos hace muchos años. Claro. Y bueno, pues abordamos esto, la batalla de Covadonga, un poco también el tema de las reliquias, la catedral de Oviedo, que Cangas de Onís haya sido la primera capital del reino. Tratamos también, para hacer los dibujos, había mirado distintos grabados, como en el de Toledo, que era muy famosa por sus murallas inexpugnables, pues tratamos de hacer en el dibujo también pues un dibujo para niños, pero que reflejase un poco los grabados de la época. Entonces, lo que se trata es que ellos aprendan y que no se den cuenta. Y como los niños son tan gráficos que ellos retienen automáticamente todo lo que ven en un dibujo, pero les cuesta más leer, pues tratamos de poner textos muy, muy pequeños
cada uno con un dibujo o con dos, para que ellos vean el dibujo y casi no les haga falta leer para poder aprender. Claro, claro, claro. Bueno, ¿cómo surge, cuénteme o cuéntenos, cómo surge la idea de poner en marcha el libro? Porque me lo estaba contando y me pareció una historia preciosa. Pues la historia fue mi hijo, que se llama Pelayo, llegó un día del colegio disgustadísimo porque le habían dicho que cómo le habían puesto ese nombre tan rarísimo y tan feo. Y a mí me sorprendió porque yo decía, rarísimo, Pelayo, vivimos... ¿Ustedes viven en? Vivimos en Tenerife, en Canarias. Sí. Entonces, bueno, sí es verdad que estamos un poco lejos, pero de ahí a que Pelayo sea un nombre rarísimo y me sorprendió. Entonces le conté un poco la historia, era pequeñito, le conté un poco la historia del rey Pelayo y al día siguiente él llegó mucho más tranquilo al colegio diciendo que su nombre no era raro, que había habido un rey antes tal. Los niños preguntaron a sus padres, ese día todo fue bien, pero al siguiente que habían preguntado a sus padres, todos llegaron diciendo que eso era mentira, que sus padres no conocían ningún rey que se llamase Pelayo. Le preguntaron a la señorita, tampoco lo conocía, y sí que quedé muy sorprendida de que nadie tuviese la más remota idea de quién había sido Pelayo, ni le sonase su nombre. Entonces, pues a partir de ahí busqué en las librerías a ver si encontraba algún libro adaptado para niños, para que él pudiese saber, para poder enseñarles también un poco la historia asturiana, porque es que realmente yo creo que la historia asturiana, además de ser importantísima en la historia de España, está olvidada, pero es que está olvidada muy injustamente, porque es que las proezas históricas que se realizaron en Asturias son dignas de conocerse. Y además no solo Pelayo, sino las generaciones posteriores, o sea, las 4 generaciones posteriores a Pelayo lograron hacer lo imposible casi. Y yo pues quería que mis hijos pues conociesen eso. Y como no encontramos nada, pues empezamos a escribirlo. Pues, como no lo encuentro, lo hago yo, lo hacemos, en este caso. Ahí está, es. ahí está. Bueno, es difícil escribir historia, aunque sea para niños actualmente. Quiero decir, yo decía antes, lo que usted o yo estudiamos como ejército de los moros, ya no se puede decir moros porque, a ver, queda mal. Ya no se puede decir hubo una batalla o Pelayo mató a los moros. Esto ahora hay que, bueno, ir... Hay que hilar muy fino, el problema que yo veo es que hay que hilar tan fino y además se generan tantas polémicas y nos paramos en tantas polémicas que al final no es lo trascendente, que olvidamos lo esencial. Entonces ahora resulta que a lo mejor porque es tan controvertido el origen de Pelayo, pues no le explicamos a los niños quién es Pelayo. Claro. Y es un poco lo que yo echo de menos. Digo, a ver, vamos a centrarnos en lo esencial, que es lo que tiene que saber un niño. Con que sepa esas 4 cosas es suficiente. Yo decía, bueno, igual las crónicas de Alfonso III están falseadas, pero... Si están falseadas, ya más tarde en secundaria les explicaremos qué es lo que dicen los historiadores posteriores, pero con que sepan que esa crónica existe y que Pelayo está en ella y que la batalla de Covadonga también es suficiente después, desde mi punto de vista, ¿no? Porque eso es preferible a que no sepan nada, que es lo que está sucediendo. Por supuesto. Y la historia en España no vende, quiero decir, pocas publicaciones, ninguna película, muy poquitas series, bueno, quizás la de Isabel últimamente, pero bueno, hasta la fecha, ¿no vende? Pues la verdad que no, y no entiendo por qué. No entiendo por qué, porque yo creo que la historia española es una de las historias más importantes, no es porque sea española, bueno, a lo mejor también, ¿no? Pero es que es una historia impresionante, o sea, tuvimos 3 siglos que es que lo hicimos todo, o sea, trajimos las especias, dominábamos los mares, el galeón de Manila, las batallas épicas de la historia de la humanidad, la historia naval más importante, es nuestra. Y yo no sé por qué eso nos enseña en el colegio, no sé por qué solo nos enseña la guerra civil, no lo entiendo. O sea, porque somos mucho más que la guerra civil y solo enseñamos eso y tenemos cosas impresionantes que pasan totalmente desapercibidas y los niños deberían conocerlas porque además es justo para los que las hicieron que los que vienen detrás las conozcan. Claro. Quizás deberíamos tomar ejemplo de países de nuestro entorno, Francia o Inglaterra, por ejemplo, bueno, pues ensalzan absolutamente su historia, borran, literalmente borran lo que no les interesa, quizás alguna humillación, alguna derrota. Todo lo contrario a nosotros, sí. Y nosotros, bueno, parece que nos recreamos en nuestras desgracias. Bueno, próximos trabajos. Próximos trabajos, pues nos gustaría, si este libro va bien, poder seguir hablando un poco a los niños de los posteriores reyes de Asturias.
y de las reinas, Sí. porque también hay reinas que fueron muy importantes. La nieta de Pelayo, que se casó por amor, cosa muy rara en aquella época, transmitió los derechos hereditarios a su marido y fue la que también tuvo un papel determinante en que su sobrino, Alfonso II, se convirtiese en rey de Asturias. Y Alfonso II no tiene nada que envidiarle a Pelayo, porque Alfonso II puso la primera piedra de la Catedral de Santiago de Compostela, Alfonso II fue el primer peregrino del Camino de Santiago, fundó Porto, conquistó Lisboa, Carlomagno le mandaba emisarios, diciendo cómo había sido posible que hubiese conquistado Lisboa. Entonces es una historia tan increíble, la de los primeros reyes asturianos, que me gustaría, si es posible, poder continuar y que al menos los niños la pudiesen conocer someramente. Yo creo que de forma ayudarles con dibujos podría ayudar mucho. Sí. Pues a por ello, sin duda, toda la suerte del mundo y todo el ánimo del mundo, no solo para que los niños lo conozcan, sino también en muchos casos sus padres. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un dibujo en signo de interrogación y entonces dice: ¿y cómo Pelayo y sus hombres pudieron vencer a un ejército tan grande y poderoso? Bueno, pues entonces no vamos a hacer spoiler, no vamos a decir cómo hicieron para vencer a ese ejército tan grande y tan poderoso en la zona de Covadonga. Les invitamos a que lo lean, a que lo descubran junto a sus hijos con los reyes Pelayo y Gaudiosa, en este caso. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Y llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, aquí en el YE de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas.